En términos generales, el primer año está marcado por la pandemia del COVID-19, lo que puso en pausa prolongada los planes que tenía el gobierno, sobre todo en materia económica. De promoción de la inversión, de un modelo de promoción de sectores estratégicos y favorecer la creación de empleo. En términos generales, los ministerios y la propia atención del presidente estuvo concentrada en la pandemia y tratar de paliar sus efectos. Junto con eso hay que decir que este segundo año, en todo caso, le presenta una nueva oportunidad para empezar de nuevo, retomar eso que en algún momento se conceptualizó que podía ser una estrategia económica, pero hay que entender que una buena parte de eso que queda pendiente en materia económica depende del Congreso, y ahí el Congreso durante este año pues también tomó decisiones en materia de pandemia, pero la demás parte de la agenda económica quedó pendiente. Maúl indicó que en términos del plan que tenía el gobierno es poco lo que pudo hacer. En materia de política fiscal se está en medio de esta recaudación presupuestaria y hay que ver cómo termina materializándose finalmente para saber si el 2021 será un año con déficit acumulado o de alguna manera se lograrán controlar las finanzas públicas. Yo realmente en este caso, si esto fuera una carrera, yo pondría como que este gobierno pues tuvo que cambiar el plan de la carrera y hacer otras cosas, en lo cual tendríamos que juzgar su reacción ante la pandemia y cómo lo hicieron, más que poder completar el plan que tenía. El gobierno debe implementar consideraciones más estrictas en cuanto a la pandemia y el aumento de casos COVID-19. Si esta segunda ola de contagios va para arriba y se pone verdaderamente grave y hay que volver a recurrir a medidas fuertes de confinamiento o cierres económicos, creo que volvemos a repetir un año 2020. Si no es así, yo creería que en materia económica lo que debería hacer las autoridades del ramo es presionar para que el Congreso conozca un conjunto de leyes que ya están ahí, que están destinadas de alguna manera u otra a lidiar con esta. Una de esas leyes es la ley de insolvencias, para tratar las quiebras de empresas de una distinta manera como se hace hoy, que esa es una cuestión que a todas luces salta a la vista que hace falta. Y lo otro es la ley de tiempo parcial, por ejemplo, que ya recibió un dictamen positivo por parte de la comisión. También aprobar un instrumento que le permite a las empresas poder hacerle frente a estas condiciones tan extrañas que estamos viviendo. Y así como esas, pues tenemos la ley de zonas francas, tenemos las reformas a la ley de alianzas público-privadas, que de alguna manera pudieran ayudar a paliar. Pero sí creo que estamos en una situación en la cual realmente no logramos comprender todavía la gravedad que puede tener esta segunda ola de contagios. Fernando Ixpanel, de la Asociación de Investigación y Estudios Fiscales, coincide que el 2020 estuvo lleno de irregularidades en el tema político, social y sobre todo el de salud provocado por la pandemia. En ese sentido, pues han surgido grandes retos y grandes desafíos que este gobierno ha tenido que enfrentar en el primer año de gobierno. Una situación que es irregular y que ha provocado un gran desgaste político y un gran desgaste en el tema de legitimidad, algo que difícilmente sufre un gobierno en el primer año, sobre todo en este sentido que lo sufren realmente hasta en el tercer o cuarto año de gobierno. Ixpanel indicó que la pandemia ha puesto a prueba la capacidad de los distintos organismos y dependencias del gobierno. Ha dejado aún algunos vacíos en el tema de las capacidades del personal que ha sido designado para las distintas carteras o para las distintas dependencias. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, con el primer ministro, en el cual recibió grandes críticas en la gestión que realizó desde el ministerio y que consecuentemente pues terminó en su remoción y inclusive en la creación de Coprecovid. El tema de financiamiento estatal es un tema importante, no solo afecta a la recaudación fiscal, los reajustes en el año como tal significa un compromiso a largo plazo. Y estos compromisos pueden limitar o pueden ayudar de alguna manera el desempeño y la recaudación de fondos para el Estado, por lo cual es un tema que tiene muchas implicaciones para el desempeño desde el Estado en los próximos años, por lo cual es importante tener en cuenta que se debe realizar una gestión y una fiscalización de estos recursos.
El gobierno debe mejorar en la comunicación y en la transmisión de información tanto en los medios como en la población para que sea de forma transparente y eficaz. Mientras tanto, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales señala que el gobierno debe corregir la incapacidad de gestión, los malos manejos y los escándalos de corrupción del 2020 y enmendar la política fiscal en el 2021.